¿cómo están todos? Esperemos que se encuentren bien. La verdad que si está soleado, si está más o menos, no importa, porque la verdad que el tiempo tiene que ver con nosotros. O sea, si tenemos ganas de que esté soleado, va a estar soleado. Y si tenemos ganas que esté un poco nublado, y bueno, estará un poco nublado o lluvioso. Veremos. Pero bueno, no, para nosotros, la verdad que lo tenemos súper soleado. Estamos acá con María Rosa Bertela. Es el placer de presentarle a la nutricionista del partido de Chacabuco, que viene muchos años trabajando, tiene mucha experiencia y trabaja con 3 hospitales, ni más ni menos. Así que bueno, María Rosa, dejamos para que nos cuentes algo de todos estos años que venís trabajando con pacientes celíacos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el paciente que recién es diagnosticado y es derivado a vos, o con el paciente que ya hace años que ha sido diagnosticado y la verdad que tuvo muy poco acercamiento hacia tu profesión? Si en realidad el abordaje es diferente, si la consulta es diferente y si también es diferente cómo lo comprenden y cómo se puede abordar el niño con el adolescente y el adulto. No sé si por ahí es Bien, mucho, pero es para dejarte que nos bien, cuentes porque bueno, vos sos una divina. bueno, buenos días para todos y todas. Gracias por la convocatoria. Y bueno, la verdad es que, eh, a ver, una vez que se diagnostica la enfermedad celíaca, no siempre se deriva a una nutricionista, o por ahí cuando se deriva, simplemente el licenciado en nutrición da un plan de alimentación y después no sigue, digamos, no continúa el seguimiento nutricional. Digamos, nosotros desde la práctica nutricional vemos que hay muchos, digamos, espacios vacíos en donde el paciente queda como solo con ese diagnóstico o se queda solo con un papel de permitidos y prohibidos. Sabemos que eso no es un abordaje nutricional adecuado, que un médico, que un pediatra, que un gastroenterólogo o también un nutricionista puede dar una lista de alimentos permitidos y prohibidos. Entonces, bueno, surge como una necesidad de crear un servicio de abordaje nutricional para el paciente con enfermedad celíaca desde el Hospital de Chacabuco el año pasado, en medio de una pandemia. Entonces, bueno, digamos que es algo inicial, pero que surge a través de esto, de observar en nuestra práctica un registro de pocas consultas del paciente celíaco. ¿Qué pasa? Muchas veces se cree que esto, que yo tengo enfermedad celíaca, me dan la dieta y ya está. Y no es así, por eso surge esta propuesta de hacer un seguimiento, un acompañamiento de los pacientes, en donde uno acompaña no solo la explicación de qué alimentos tienen gluten, qué alimentos no, porque bueno, no todos lo saben, pero por ahí eh, uno se queda con que, bueno, no puedo comer ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, y después hay que explicarle y acompañar a los pacientes en que este tipo de alimentos, el gluten fundamentalmente, no solo está en estos alimentos, también está oculto en lo que son los alimentos industrializados. Entonces, por eso es tan importante que las personas sepan y conozcan hasta una mermelada, una leche, un yogur, si tiene, si no tiene gluten, si tiene, si no tiene TAC, la explicación de lo que es el logo oficial, porque hay logos y logos. Una cosa es que diga gluten free y otra cosa es el logo oficial de nuestro país, explicar lo que explica el Código Alimentario Argentino. Entonces, eso por un lado, pero después también un celíaco no es lo mismo que otro, somos diferentes personas. Una cosa es un niño, otra cosa es una niña, una cosa es un albañil, otra cosa es un camionero, o sea, no Sí. somos iguales. Entonces, siempre hay que tratar de abordar a la persona desde su integridad. Entonces, su situación económica desde ya. Muchas veces las personas te dicen, no, yo no tengo plata para comprarme alimentos sin gluten. Pero ¿quién te dijo que vos tenías que ir a comprarte alimentos sin gluten? Si la naturaleza te da un montón de alimentos sin gluten, la manzana, la banana, la lechuga, la selga, acá caemos inevitablemente en lo que es la mala alimentación de los argentinos en general. No tenemos que hablar solo de celiaquía. Es
muchas veces ellos se ponen como tristes porque dicen, no puedo comer más pizza, no puedo comer más pastas, no puedo comer más pan. Buenísimo, buenísimo, porque la verdad es que se cree que es nutritivo comer tanto pan, se cree que es saludable comer tantas pastas, se cree, así digamos a nivel social, que comer tostaditas está buenísimo, que comer fideitos está buenísimo, y la verdad es que así estamos. Estamos con esta pandemia que es la de la obesidad, del sobrepeso, del sedentarismo, en donde más allá de si se tiene o no enfermedad celíaca, se come muchísimo trigo. Y eso es un problema de todos, es un problema de salud pública, porque las consecuencias se ven en los resultados. Cuando uno evalúa a un niño, tenga o no celiaquía, no puede ser que de cada 10 niños, 6 tengan sobrepeso. Entonces, ¿y por qué tiene sobrepeso? Sí, está bien, come golosinas, come galletitas, come fideitos, y acá caemos en el trigo, en la alimentación monótona que tenemos en general. Entonces es un trabajo que se viene haciendo desde siempre, el tratar de fomentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, lácteos, otros alimentos. Y acá el tema de la situación económica también hay que contemplarla, porque muchas veces la gente realmente no puede comer carne, pero no sabe cómo comer legumbres. Entonces Tal ahí cual. tiene que estar el licenciado en nutrición educando y sabiendo qué recetas dar, de qué maneras dar, qué consejos dar, no quedarnos en el simple guiso de lentejas. Hay un montón de preparaciones que se pueden hacer con legumbres, con garbanzos. Hay harinas de garbanzos, harinas de arvejas, harinas de trigo sarraceno. Hay tantos alimentos que la gente se queda porque desconoce. Entonces, es un trabajo de hormiga que tenemos que hacer, de educar y de llevar conocimiento a todos estos alimentos que la gente no conoce, que dice, hasta te pregunta dónde los compro, cómo los cocino, qué los remojo, qué los puedo frizar, qué no los puedo frizar, qué los licúo, qué no sé qué. Y es tan sencillo, una vez que la gente empieza a conocer estos alimentos, le encuentra la mano y ahí realmente abaratamos costos, además de aumentar el valor nutricional de la dieta de estas personas, insisto, sean celíacos o no. Pero bueno, puntualmente con la celiaquía, lo que se está buscando desde el servicio de nutrición para este tipo de pacientes es el acompañamiento, se te diagnosticó esto, se te da esto, pero es por etapas, es un proceso, no es un papelito con gluten y sin gluten, es te enseño a comer y vamos viendo cómo va evolucionando tu clínica. Por eso es tan importante desde ya el trabajo en equipo, gastroenterólogo, psicólogo, clínico, para ver los síntomas. Pero uno como nutricionista, ya con la simple entrevista, uno ya se da cuenta si ese paciente adhiere o no al plan de alimentación. Acá no existen los permitidos. Si bien las nutricionistas odiamos esa palabra, por lo menos yo no me gusta permitido y prohibido, en la celiaquía no hay chance, no hay el fin de semana como un poquito de pizza, no se puede. Entonces es muy importante el acompañamiento de cerca de estos pacientes, los grupos, grupos de WhatsApp. En este momento no podemos juntarnos a hacer talleres y ver, porque no se puede por protocolo, pero el acompañamiento es todo, porque muchas veces se desmotivan o se desalientan y por ahí está bueno la importancia del grupo acá, el que ya pasó por esto y que puede alentar a esta persona a seguir adelante. Hablando de grupos, también es importante la supervisión nutricional, porque muchas veces se pasan recetas que son calóricas, que está bien, que son sin gluten, pero no dejan de ser medias lunas, tortas, todo gluten free, sin Sí. gluten, sin TAC, pero son recetas que tampoco son saludables. Uno no pretende que la persona no coma más una torta, por supuesto, sin gluten, pero que no ponga el foco en esos alimentos sabrosos, saludables, pero que son altos en grasa, altos en azúcar. Entonces terminamos después teniendo un celíaco que se transforma en diabético o un celíaco que no tenía sobrepeso y después lo tiene, porque los números también indican que cuando se les realiza el diagnóstico, después suben de peso, primero por una recuperación del intestino, empiezan a absorber mejor los nutrientes y suben de peso, pero después ya suben de más y se transforman en pacientes con sobrepeso y obesidad y con todo lo que eso trae. Entonces tenemos una persona con enfermedad celíaca que después tiene dislipemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces, bueno, por eso es tan importante la prevención, o sea, la enfermedad ya está, no tiene cura, la enfermedad celíaca, pero por ahora, ¿no? Pero, o sea que el único tratamiento es la dieta libre de gluten. Pero sin embargo, tenemos que trabajar en la prevención de otras patologías que sí surgen cuando la enfermedad celíaca digamos, se diagnostica.
Entonces es muy importante el acompañamiento para la prevención de otras comorbilidades. Así que bueno, un desafío que está recién empezando, es nuevo, la gente, bueno, se queda en su casa, por supuesto. Tenemos que trabajar mucho para que la persona se acerque al servicio, insisto, no solo ni bien se diagnostica, sino que después también, esto que decías vos, ¿no es cierto? Una cosa es un niño, otra cosa es un adolescente cuando sale, y bueno, y en esto es muy importante el acompañamiento de la nutricionista, del psicólogo y del equipo de salud en general. Así que bueno, estamos trabajando para que esto de a poquito empiece como a crecer. Bueno, la verdad que un placer escucharte. Viste, Sandra, que te dije que María Rosa nos iba a dar una entrevista que era maravillosa. Sandra, y no sé si vos tenés alguna pregunta para hacerle. No, un placer realmente, María Rosa, tenerte en este espacio, realmente muy, muy productivo. Mucha gente se va a enriquecer con todo lo que has informado. Así que una de las preguntas estaría contestada, esto de la importancia de trabajar no solamente desde el equipo, sino también de forma interdisciplinaria con otros actores que están fuera de salud, como es el programa Pro Huerta, todo lo que son los centros de educación Sí. de formación profesional. Y hacia esa dirección quería consultarte la importancia, ¿no?, que tome educación y el Estado en lo que es la escuela y el paciente celíaco. ¿Cómo sería ese abordaje y la importancia, ¿no?, que el Estado realmente ocupe un lugar que nos respalde, como para que la educación sea súper, súper un eje que atraviese realmente, transversalmente, parte del tratamiento? ¿Por qué no? Siempre digo, tiene que ser parte del tratamiento y del abordaje del paciente celíaco. ¿Qué nos puedes decir de esto, María Rosa? Totalmente. Bueno, esto también es algo relativamente nuevo. Si bien la enfermedad celíaca existe desde hace ya bastante tiempo, porque no se olviden que antes el trigo no se consumía, por lo menos en nuestro país. Es algo que bueno, que se fue también modificando, primero con la conquista, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Los nativos no consumían trigo y por supuesto no existía la enfermedad celíaca. Con la Exacto. conquista se incorpora el gluten y empiezan algunos problemas porque también se incorpora el sodio, bueno, hubo varios cambios alimentarios, pero puntualmente con el trigo sufrió muchas modificaciones genéticas, entonces bueno, también se consume cada vez más, esto que hablábamos, el trigo es bastante económico, entonces se le pone hasta una salchicha para darle más peso, o sea, la industria lo utiliza para todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una enfermedad relativamente nueva, ¿no es cierto? Que no es algo que existe desde siempre. Y lo que sí está aumentando mucho son los diagnósticos, porque se sabe más. Ahora ese diagnóstico de celiaquía, un pediatra desde ya, un gastroenterólogo desde ya, pero un dermatólogo puede hacer un diagnóstico, un médico en atención primaria lo puede hacer, un médico clínico, o sea que aumentaron los diagnósticos. Entonces, se está hablando más, hasta tenemos una ley que antes no la teníamos, o sea, vamos avanzando. La escuela está también medio atrasada, pero bueno, siempre hay mucho por hacer. ¿Qué se puede hacer? Desde ya implementarlo en lo que es los contenidos educativos, lo que es educación para la salud, se tiene que hablar de esto, desde el jardín, porque el cuidado del cuerpo se habla desde el jardín, la educación sexual desde las infancias se habla y esto implica el cuidado del cuerpo. Entonces, yo creo que lo que siempre hay que hablar en los chicos y desde chicos y lo que es adolescencia, todo, es en esto, que es una enfermedad crónica, que no tiene cura y que por lo tanto hay que cuidar a estos niños, porque por ahí desde chiquitos, en un recreo, una maestra sin saberlo, ¿no es cierto? Sin saberlo, puede darle un alfajorcito, una galletita, total un poquito que te puede hacer. Entonces es muy importante la educación para los chicos, para los docentes, ni hablar si en esa escuela se sirve, hay un comedor escolar, entonces hay que educar también a las cocineras, a los cocineros, al personal de limpieza, a la persona que lleva los alimentos, al proveedor. O sea, es una cadena, ¿no es cierto? Todo lo que son las prácticas de manufactura en la celiaquía, hay que hacer educación en todos los niveles. Entonces, bueno, a mí me parece que de a poco tenemos que empezar a esto, a hacer este trabajo de hormiga que se está haciendo, digamos, de hablar de la importancia que tiene que una vez que está diagnosticada esta enfermedad, no tiene cura. Entonces es muy importante el rol que tenemos todos los educadores, todos los actores, en que ese niño no tenga un daño nuevamente en su mucosa, en su intestino. Saber que un permitido lo daña, lo lastima, y ese niño entonces
si tiene un permitido, va a crecer un poquito menos, va a tener anemia, o sea, es un tema muy delicado que es muy importante que se eduque en todos los niveles, a la docente, en todos los niveles. Por eso insisto, limpieza es lo mismo, porque todos tenemos un rol clave en el cuidado de ese niño, que puede ser 1, 10, 15, no importa, porque hablando de pandemia, una cosa es la obesidad, que es una pandemia que lamentablemente esto que les digo, el 60% de los chicos está excedido de peso, entonces ahí sí es como decir, bueno, cuidado, cuidado que se vende en el kiosco, cuidado que come ese niño, pero el celíaco tal vez es baja en cuanto a la sala, a la salita o al salón, capaz que haya 1 o 2 celíacos, o tal vez no hay ninguno, pero sí es importante que todos tengan conocimiento de qué rol tienen que cumplir. Y sobre todo si en ese hay un comedor, es clave la cocinera, el cocinero, decir, bueno, las condiciones de higiene que tienen que tener, el menú especial que tienen que cumplir, bueno, toda una capacitación que tienen que recibir obligatoriamente. Para mí tendría que ser ley, ¿no es cierto? La ley todavía está tranquilita, todavía no se implementa como uno quisiera, se va avanzando, insisto, se va avanzando, se está hablando cada vez más, pero hay muchas cosas que todavía no. Por ejemplo, los restaurantes, todavía no se implementa obligatoriamente un menú para Menú. celíacos. Claro, se sabe que está en la ley, pero vos vas a un restaurante y no todos lo Igual. tienen. Claro, eso es súper importante, esto que estás diciendo, lo rescato, esto de que la ley está del derecho a tener Ujú. 2 o 3 menús, pero a veces yo por eso insisto, soy media pesada con esto, en el tema de la capacitación y la importancia de que ellos tomen conciencia, ¿no? Porque si los cocineros o toda la parte del equipo de un restaurante estuvieran capacitados y conocieran, Claro, se podría acceder a otro menú, aparte de lo que sí, es la reglamentación y las prácticas que deben estar totalmente reguladas, ¿no? Así que sí, realmente, bueno, sí. María Rosa, realmente un placer escucharte. No sé, Bueno, ya que la verdad que tenés razón, es para escribirla, María Rosa. ¿Viste? Yo sí. te lo dije, esto a ver, fue entre nosotras. Digo, vas a ver que no queda en una sola entrevista. Vamos a hacerles varias. Por más, Bueno, por este proyecto. Sí, otro de los porque actores, para mí otro de los actores fundamentales son los medios de comunicación y de difusión. Son la pata que tal necesitamos cual. hablar y hablar y hablar. La Y información yo es poder. La sí, información es totalmente. poder. A mí yo voy por ahí, porque si no me quedo con todo el conocimiento y me da mucha impotencia. Entonces es muy importante los medios de comunicación. Yo voy a las radios, las redes sociales, para que no quede solo en el personal de salud, porque la enfermedad celíaca no es un problema de salud solamente. Entonces, esto que vos decís yo hincho, sí, hay que hinchar, y sobre todo hay que hinchar en la política, a nivel político, Sí, esté quien esté, porque es un problema de salud pública. Entonces uno tiene que ir a los políticos, que son quienes nos representan, y bueno, a nivel local arrancar con los concejales y hacer este trabajito de hormiga, decir, bueno, en Chacabuco, donde yo trabajo, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto. Y así, un trabajo de hormiga, que es lo que hace que se muevan las cosas y lleguemos, por ejemplo, a leyes que se implementen. Entonces, bueno, estos trabajitos de hormiga son los que después hacen que se vean los resultados, ¿eh? Pero saber que no es solo un problema de salud que queda en la nutricionista o en el hospital o en la salita. Requiere de la intervención y del compromiso de todos, de la escuela, de los medios de comunicación, de los políticos. Así que hay que trabajar muchísimo, que siempre se logran resultados. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, digamos, esperando que venga de arriba una solución. Tenemos que movernos nosotros. Así que la agradecida soy yo, que me den este espacio para hablar y para compartir mi trabajo y mi punto de vista en este tema. Ay, bueno, gracias María Rosa. La verdad que estamos Ujú. muy, pero muy agradecidas porque el objetivo nuestro es que comprendemos que la comunicación es súper importante e intentamos llegar a la mayor cantidad de población. Sí, Entonces, el que puedas, nos diste la posibilidad de poder entrevistarte. Sabemos que cuando la gente entra al canal, va a poder escuchar todo lo que vos nos transmitiste y tan claro y tan simple, porque otra de las cosas que nos pasan, hay como un mito cultural, ¿no? Que si los profesionales hablamos, hablamos en difícil y nadie nos claro, entiende. Y no no, es así, por eso es un no, mito. La verdad que los claro. profesionales somos seres humanos como cualquier otro y
esta es una Totalmente, forma de demostrarlo sí, y de transmitir también que la salud es integral y que cuando uno habla de integral no está hablando de todas las profesiones, está hablando de todos los actores sociales, ni más ni menos. Entonces digo, totalmente. la verdad que lo has dejado tan claro desde tu lugar que vamos a molestarte para un par de entrevistas más. Me Así que encanta, no es muchísimas molestia, gracias. Y es un bueno, placer. muchísimas gracias por todo. Bueno, la Sonia, no sé si agradecida vos soy yo. querés Muchísimas dejarle gracias. dicho algo. No, 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 para lo que necesiten. Ah, bueno, Sandra, vos discúlpame. no, gracias, María Rosa. Y bueno, esto es hacer soberanía alimentaria, realmente. Así que Sí, no, te vamos a molestar nuevamente porque seguramente después de que estén viendo la entrevista van a surgir un montón de preguntas y nos encantaría realmente, ya te digo, nuevamente un placer poder bueno, escucharte realmente y la gente lo necesita. Así que esta es una bien, forma y un espacio de poder me hacer encanta. salud. Nada más. Perfecto, me Gracias. encanta. Tal cual, Estoy a para nuestra disposición. Argentina tan maravillosa. Absolutamente, Exactamente. absolutamente. Estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, bueno, chicas, les mando un beso. Gracias, Chau, gracias. chau. Chao. Chao.